Bienvenidos a este tercer bloque sobre legislación en materia de contratación. También abordaremos la cuestión de la supervisión, si es suficiente, si no, si está muy dispersa entre diferentes organismos o si por lo contrario es eficaz, ¿no? Creo que aquí es importante hablar sobre la regulación que existente, si existe un laberinto normativo, como ADICAE ha apuntado en algunas ocasiones, o es más la cuestión de una supervisión ineficaz, ¿no?, en este ámbito. Yo particularmente pues opino que de alguna manera la ley de crédito al consumo, por ejemplo, deja fuera créditos importantes como son los minicréditos de importe menor a los 200 euros, aunque es verdad que de alguna manera están protegidos por el Código Civil, por la ley de consumidores y usuarios, y cuando estamos hablando de productos que se comercializan a distancia, por la propia ley de comercialización a distancia de servicios financieros, ¿no? Pero, no sé, quizá hay un laberinto normativo, ese es el problema fundamental, creen nuestros invitados, o por el contrario, es la cuestión más de la supervisión. Deberíamos tender a una homogeneización de la regulación normativa, que la ley de crédito al consumo, por ejemplo, aborde todos los créditos, también los minicréditos. Sí, en mi opinión sí, efectivamente, porque también hay una brecha considerable e incluso creciente, porque no se va a resolver. Por ejemplo, este próximo año, el 2018, entra en vigor la Directiva Europea de Servicios Financieros, donde se incluye también los créditos rápidos y otros servicios financieros. Y paradójicamente, pues no se ocupa de las fintechs, del fenómeno que hablábamos antes de las empresas, en número que está creciente, proliferando muchísimo. Hay cientos en 2 o 3 años dedicadas en gran parte a servicios financieros y no tienen control. Y sin esta directiva europea, que es el marco luego para la legislación española, en las transposiciones, pues las deja sin control todavía. Es decir, que por eso incluso la banca tradicional está reclamando pues, lo que llaman la igualdad de trato con estas el riesgo que tiene esa política y esa demanda de igualdad de trato en cuanto a su atención por parte de las administraciones públicas es que el nivel de supervisión y de control descienda considerablemente para todos. Pero incluso entre las propias entidades financieras, que son las que más regulación tienen, aunque en buena parte escapan a esa regulación, pues nos encontramos una también disparidad. Hay, como se sabe desde que está en el proyecto de Unión Bancaria Europea, como uno de los instrumentos para dar confianza en el euro, pues se crearon aquellos bancos que son sistémicos, entre ellos en España hay varios, tenemos aportaciones, ahora ya la supervisión es europea y depende del Banco Central Europeo. Los nacionales a los que antes nos referíamos supervisan, pero aquellos que no son sistémicos y entre tanto, sin embargo, está creciendo el número de entidades financieras que no tienen ninguna regulación y lo que es peor, muchas de ellas ni siquiera están autorizadas y operan. Si basta entrar, por ejemplo, en la web de la CNMV o de la Autoridad de Valores o de la Autoridad Bancaria Europea, y en España hay varios cientos de empresas de este tipo que están claramente indicadas como que peligro porque no están autorizadas y sin embargo están operando. Campando a sus anchas, ¿no?, en este mercado. Fernando, yo sé que tienes una posición muy crítica respecto a la supervisión, pero en relación también a la legislación, ¿crees que es adecuada, que es suficiente para proteger los derechos de los consumidores? Pues la realidad demuestra que no. Cuando la directiva europea habla da un mandato a los Estados miembros para que se evalúe la solvencia y esa sea una obligación de cualquier prestamista, independientemente de su naturaleza jurídica o de la entidad que le supervise,
Ese debería ser el horizonte, esa debería ser la pauta para todos. Aquí están operando dos tipos de entidades, las supervisadas por el Banco de España, que tienen unos procedimientos específicos. Existe una normativa financiera ya en relación con ellos. Esos procedimientos tienen que ser revisables periódicamente. Es decir, hay una obligación que luego el común de los mortales desconocemos cómo se articula, porque en las memorias, en los documentos oficiales que publica el Banco de España, no queda rastro de nada de cómo ejerce ese control, cuántos sancionadores han incoado. No sabemos apenas nada sobre el crédito al consumo y, desde luego, en préstamos rápidos, cero. Entonces, claro, deberían estar con arreglo al mismo control, las mismas reglas de mercado, porque aquí la paradoja es que quien se encuentra en un estado de necesidad de acudir para llegar a final de mes por un gasto especial, ya no pensemos en que necesita llegar a final de mes todos los meses, con lo cual ya es la espiral del sobreendeudamiento. Alguien que necesita contratar este préstamo no puede acudir a la entidad bancaria, porque la entidad bancaria concede el préstamo preconcedido a quien no lo pide. Y podríamos entrar en la necesidad de mejorar prácticas bancarias por parte de las entidades supervisadas para, señores, está bien hacer negocio, pero no mareen. Cuando un cliente se mete en la web, lo primero, ¿tiene un crédito? Si yo no le he pedido, usted no me ofrece, porque eso es una práctica agresiva en lo que es la buena fe contractual. Y resulta que a una familia que paga religiosamente sus deudas, que está al día, pero necesita excepcionalmente acudir a ese préstamo rápido, pues se lo deniegan, porque las entidades bancarias, claro que tienen que ajustarse a unas normas de gestión de riesgos y las normas de solvencia y todo el control que ejerce el Banco de España. Entonces se da esa paradoja que es dramática. No lo concede a quien lo necesita y se preconcede a quien no lo necesita. Eso unido a TAEs verdaderamente enormes, aunque sean un poco desconocidas, a través de los créditos revolving, las tarjetas de crédito, es decir, el acceso a través de esa vía bancaria, con lo cual, al final, a mí puede que no me escandalice tanto una TAE del 4.000 o del 5.000%, si realmente existe una información precontractual sobre eso, y desde luego yo he visto en bastantes webs que esos cuadros son un escándalo, pero están ahí y ellos tienen la franqueza de publicarlo. Entonces, bueno, pues habrá que ver, habrá que echar mano de los tipos usurarios, habrá que ir al juzgado e intentar judicializar en este ámbito más de lo que se ha llegado hasta ahora. Pero resumiendo, por supuesto, deberían ser las mismas normas para todos. Lamentablemente, la legislación española establece una dualidad normativa que, desde luego, claro, al final aboca a que los que están supervisados no sepamos en qué consisten esos procedimientos y cómo se les supervisa de forma efectiva en este ámbito, y los que están controlados por las administraciones de consumo, bueno, pues están en esa vía un poco secundaria. Es decir, esa dualidad yo creo que no ayuda. Bueno, como sabéis, yo creo que el Vox Populi desde ADICAE siempre hemos apostado y seguimos apostando, y luego abordaremos ese tema, ¿no?, de las reclamaciones por la vía extrajudicial de resolución de conflictos, que es verdad que está por mejorar, desde luego, a través de la directiva o la transposición de la directiva ADR, e intentar no judicializar los casos, ¿no? Como apuntaba Fernando, que estoy de acuerdo y estoy seguro que también opina lo mismo, ¿no? Pero como tenemos también a compañero Alejandro Marín de los servicios jurídicos, que quizá haya llegado como jurista a algún caso relativo a préstamos al consumo, aunque están mucho menos judicializados, ¿no?, que otros hipotecarios o del ámbito del ahorro e inversión, ¿te has encontrado también con esa cuestión del laberinto normativo o la cuestión, por ejemplo, de la usura, cómo alegarla si estamos hablando de una ley azcárate que tiene más de 200 años, ¿no? ¿O qué tipo de problemas has podido tener a ese nivel? Sí, por un lado sí que nos encontramos diferencias con la problemática del crédito hipotecario. Normalmente en el crédito hipotecario, y sobre todo ahora en la presente fecha, es el consumidor el que toma
digamos, la posición activa y demanda de la entidad. Lo que nos encontramos en créditos al consumo normalmente es lo contrario. El consumidor impaga primero y posteriormente estas entidades lo que suelen hacer es ceder la deuda a un tercero y este trata de cobrarla en vía judicial. Es ahí en ese momento en el que el consumidor, si no lo ha hecho antes, ha de defenderse, pues oponiéndose, digamos, por cláusulas abusivas, por usura, que está presente en muchos casos, y sí que es cierto que contamos con una legislación de 1908 que entiendo que si los tribunales la están actualizando, el legislador tendría que actualizarla y completarla. Y sí que nos encontramos también a nivel extrajudicial, sí que algún consumidor pues más informado, con más preocupación, que ve que ha contratado una tarjeta, que le han dado una tarjeta que no resulta ser de débito, sino que es un revolving, tienen serios problemas para encauzar el problema en soluciones, digamos, por mecanismos extrajudiciales. Estas entidades normalmente son muy reticentes a solucionar. Y luego ahí tenemos el problema que han mencionado, que el supervisor, que solo es para entidades financieras y establecimientos financieros de crédito, tendría competencia, el resto serían comunidades autónomas. Nos encontramos que el consumidor puede agotar esa vía extrajudicial y contar con un informe favorable, pero que no es vinculante para la entidad, con lo cual de nuevo le aboca la vía judicial. Entonces, en estos casos sí que va habiendo avances judiciales, pero es un poco frustrante tratar de luchar con estos productos que van además cambiando. Habéis comentado que la oferta, ¿no?, de este tipo de productos pues, se separa un poco entre lo que son entidades financieras de crédito y entidades como puedan ser bancarias, bancos y cajas, supervisadas por el organismo supervisor correspondiente, en este caso el Banco de España, y las empresas mercantiles y prestamistas privados, particulares, algunas ni siquiera registradas o inscritas en el registro mercantil, supervisadas por las autoridades de consumo correspondientes. ¿Qué opinión tenéis a ese respecto? ¿Deberíamos tender a unificar esa supervisión y que quede bajo el paraguas del Banco de España? ¿Incorporar mayores capacidades coercitivas de denuncia a las administraciones de consumo correspondientes? ¿O seguir con esa separación que seguramente descoloca al consumidor y al propio juez o tribunal, ¿no?, que tiene que abordar estos temas? A mi juicio, una coordinación adecuada contribuiría a resolver estos problemas. Pueden y deben existir varios supervisores en eso, y ahí el solapamiento en competencias del supervisor bancario del Banco de España, más luego las autoridades autonómicas y locales también en las competencias que tienen. Yo creo que eso es positivo siempre que haya una coordinación, que no existe, porque dar todo al Banco de España cuando en muchos aspectos se ha manifestado ineficiente, es decir, porque es que incluso en los últimos años ha reducido la información exigida. Ahora dicen, y las leyes aprobadas o en proyecto recientemente tienden a reimplantarla, pero en los últimos años hemos tenido situaciones en las que no encontraba una información. Podíamos ver, por ejemplo, hace 6 o 7 años, un banco qué tipo de productos tenía y comisiones. Y esto es importante porque había algunos bancos, de los grandes, de los que hoy son sistémicos, que llegaban a tener 250 figuras de comisiones, aunque no las tuvieran en la práctica todas ellas, pero sí un centenar por lo menos, y muchas de ellas son desconocidas, pero es que luego, desde hace 3 o 4, quitó la información. Ahora se va otra vez, debido en buena parte a las demandas de ADICAE y otras instancias. Yo creo que también en ese sentido, a nivel europeo, está haciendo una labor muy importante el Comité Económico y Social, que dictamina normas financieras y que incluso ha realizado algunas tareas también de educación financiera, y donde están presentes, además de empresarios y sindicatos, los consumidores y otras entidades sociales, con lo cual, pero ocurre que muchas de estas actuaciones luego se quedan a nivel paraestatal o europeo y no llegan a los... Y una de las cosas que está recomendando es la coordinación y también la igualdad de trato, pero tratando de evitar que, la igualdad de trato leída como armonización,
de esto, pero tratando de evitar que esa armonización se haga muy por abajo, es decir, olvidando exigencias. Muchas gracias, Gustavo. Para terminar, simplemente vuestra posición al respecto, ¿no?, de la supervisión, si es suficiente, si es adecuada. Estabilidad del sistema financiero. Con préstamos rápidos, ¿hay algún riesgo para esa estabilidad? Desde mi punto de vista, sí. Préstamos hipotecarios, dramas que estaban sufriendo las familias, lanzamientos en situaciones de indefensión, que habían aceptado el préstamo hipotecario que la entidad les había ofrecido al 120% del valor de tasación de la vivienda. Toda esa realidad ha desembocado en una crisis sistémica en España, en el ámbito de los préstamos personales, de los préstamos rápidos, habida cuenta del perfil especial de estos clientes, ¿por qué no se va a incurrir en un riesgo similar? Con lo cual, el sistema financiero en protección normativa con controles similares, cualesquiera que sean las entidades que presten dinero. Alejandro. Sí, yo lo resumiría en ventanilla única para el consumidor, un único cauce para reclamar. Me da igual que sea un supervisor que 5 o 10, pero el supervisor tiene que tener facultades coercitivas y actuar expulsando incluso del mercado a los operadores que no cumplen la normativa. Bueno, ahora veremos en el siguiente bloque los abusos, reclamaciones más habituales y entraremos también en alguna medida en cómo se produce ese mecanismo de reclamación desde el consumidor hacia las empresas, hacia el Banco de España y demás. Vamos a hacer una pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque sobre la actualidad y perspectivas del mercado de crédito no hipotecario en España. Vamos a hablar finalmente de los principales abusos que se producen en este ámbito, de los derechos con los que cuenta el consumidor y cómo puede ejercitarlos, ¿no?, en las reclamaciones hacia las empresas, hacia el supervisor o en su caso, cuando no queda otra, hasta los tribunales en última instancia. Hemos hablado, en cierta medida, de los principales abusos que se vienen dando en este ámbito. Por ejemplo, hemos hablado de TAEs elevadísimas, del 4000%, que hemos reflejado incluso en algún estudio de ICAE. Otras cuestiones que quizá no hayan salido, ¿no?, como es el tratamiento de datos de carácter personal que hacen o que utilizan las empresas y que incluso venden a terceros sin el consentimiento de la parte, del contratante. También de los métodos coercitivos, de los métodos amenazantes para exigir el pago, ¿no?, de deudas en este tipo de créditos. Falta de soporte documental, por ejemplo, del consentimiento del deudor en este caso. Creo que estas son más o menos las principales o los principales motivos de reclamación en el ámbito del crédito no hipotecario, ¿no? No sé si conocéis esta realidad, si creéis que se puede reclamar, qué garantías de éxito consideráis que puede haber en este sentido. Claro, yo antes comentaba la necesidad de judicializar, porque trabajo en la Inspección de Consumo, soy funcionario que se encuentra con reclamaciones y en muchos casos denuncias de consumidores en ámbitos muy distintos. Y creo que una reclamación, una denuncia, lo que permite es que los poderes públicos pongan en marcha la maquinaria. Luego hay que intentar, la ventanilla única que decía Alejandro, las eficiencias en el funcionamiento de los poderes públicos son imprescindibles. Yo quiero recordar que la memoria del Defensor del Pueblo del año 2014 calificó de ineficaz el servicio de reclamaciones del Banco de España. Defensor del Pueblo, es decir, no lo dice una organización de consumidores o alguien que pasaba por allí. Que también lo dijimos en su día. Entonces, es una cosa importante. Hay que reclamar, yo creo que sin duda hay que reclamar. Por supuesto que hay que ir a la vía extrajudicial. ¿Cuántas entidades de crédito están adheridas al sistema arbitral de consumo? 0. ¿Cuál es la política normativa de la autoridad estatal en relación con las entidades bancarias? Códigos de buenas prácticas, autorregulación. ¿Y dónde está la coerción? ¿Dónde está el ejercer autoridad? Un servicio de reclamaciones del Banco de España que emite informes que no vinculan a las propias entidades. Y desde luego la oficina nos llega a algún caso sangrante. Bueno, es que es un sistema, tal como decía el Banco de España,
el Defensor del Pueblo, el sistema del Banco de España y en general de los supervisores financieros españoles, manifiestamente mejorable. Hay que abordar, desde luego, desde el poder público mucho control, mucha autoridad, y desde la iniciativa privada mucha responsabilidad. Y bueno, pues ¿por qué un sector como el financiero tiene patente de corso desde el año, me parece que era 2004, cuando la ley de medidas de reforma del sistema financiero? Los consumidores financieros, la obligación de las entidades es que resuelvan nuestra reclamación en el plazo máximo de 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Cuando un consumidor, respecto de cualquier otra relación jurídica de consumo, la obligación de la empresa es que resuelva en el plazo menor posible y como máximo 1 mes. Entonces, estas singularidades para el sistema financiero en su conjunto no están justificadas en el ámbito de una protección de los consumidores verdaderamente única. Bueno, para también los que nos estén viendo, ¿no?, recordar cómo es el mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos en este y otros ámbitos: reclamar a la empresa, plazo de 2 meses, reclamar al Banco de España, con todos los problemas que estamos viendo que existen y que al final se dilata la respuesta cada vez más en el tiempo, aunque en teoría sean los 6 meses, ¿no?, decisiones no vinculantes que no obligan, por tanto, a las entidades financieras. Y luego el otro que apuntaba Fernando, ¿no?, del arbitraje de consumo, que de alguna manera funciona bastante bien en otros ámbitos, pero no en el ámbito financiero, porque no están adheridas las entidades financieras. Podría ser una solución, por ejemplo, no sé qué opinión tienes también, Alejandro, en este sentido, a nivel de reclamaciones extrajudiciales y del arbitraje como método, ¿no? Evidentemente hay que potenciar la vía extrajudicial, porque incluso estas entidades, los últimos movimientos que están haciendo es, con los reveses que le ha dado el Supremo en 2015, con la sentencia de noviembre sobre usura y de abril sobre los intereses de demora, que están haciendo, deciden no judicializar los asuntos en tanto que la operación ya ha sido rentable a lo largo de la vida. Entonces, evidentemente el consumidor tiene que estar informado y tiene que tener un cauce de reclamación extrajudicial, pero esto tiene que ir acompañado, pues eso, de reformas del supervisor y de un marco normativo único que no deje fuera a las empresas, digamos, de capital privado. Está habiendo cada vez más reveses, ¿no? Por ejemplo, el Supremo, comentabas 2 sentencias de 2015 con un préstamo revolving, con otro tipo de interés que consideró el Supremo usurario, que superaba el 24,6%, cuando estamos hablando de tipos de interés TAE hasta el 4.000, ¿no? Pero es verdad que al final sí que se va a atender, o se está atendiendo todavía, a la judicialización de los casos. Quizá no nos tengan en cuenta a las asociaciones de consumidores como un interlocutor válido, ¿no?, que deberíamos ser, yo creo, en ese ámbito, en ese sentido. ¿Alguna cuestión que quieras añadir en este sentido, en lo referente a las reclamaciones, ¿no? Sí, yo creo que especialmente que debería, además de los mecanismos existentes, potenciarse más directamente la mediación, no solo el arbitraje, sino la mediación en los casos haciéndola, aunque la mediación por definición debe ser voluntaria, pero imponiendo sanciones a aquellos que no agoten los canales de mediación, como es el instrumento este de que las entidades se nieguen porque vean que, yo creo que una forma sería que una norma que hiciera que los propios tribunales no admitieran algo que no ha pasado por mediación y sancionaran aquello en lo que se han negado a la mediación, cosa que algunos en la práctica lo están haciendo. Y luego me parece también que debería de darse actuaciones más drásticas con los abusos como los que se han señalado, de reclamaciones de personas que están, en los comentarios todos tenemos amigos, casos familiares, que están llamando permanentemente y se les dice: no me llame, por favor, y están llamando a horas de la noche, de la madrugada, de eso por teléfono. Eso es terrorismo prácticamente informativo y sin embargo se tolera. Y no hay, están proliferando las empresas de cesión de deuda y luego hay otra cuestión al margen de todo esto. Yo creo que no solamente hay abusos debidos en gran parte a la falta de normativa o de supervisión o de cumplimiento de la normativa, etcétera, sino al margen del ámbito de los distintos supervisores y los problemas de coordinación, hay también abusos, por ejemplo, en otras autoridades que deberían intervenir, como son las de competencia.
Tenemos muchos de estas actuaciones son infracciones que se centran en abusos del poder de mercado, y eso es una infracción de competencia, y sin embargo tenemos una autoridad de competencia bastante lasa y luego con problemas que a veces cuando actúa poco, pues luego los tribunales se cargan las sanciones que realiza contra grandes empresas, entre ellas bancos, ¿no? Bueno, es una pena, pero tenemos que ir finalizando. Muchas gracias, agradecer de nuevo a los ponentes, a los invitados de hoy. Hemos dejado algunas cuestiones, lógicamente, en el tintero, esto da para mucho, este debate, también el del ámbito hipotecario. Y nada, finalizar pues agradeciendo a los ponentes. Ha sido un debate creo que muy interesante sobre un aspecto fundamental de gran repercusión para los consumidores, para su economía doméstica. Creo que hemos conocido los derechos de los que disponen y que deben ejercerlos, por supuesto, y que al final el crédito no hipotecario, como cualquier otro, es un crédito que si se utiliza bien para vivir mejor, es un crédito que puede ser útil incluso, ¿no? Sin más, hacer ese agradecimiento y nada más. Reiterar que ADICAE, como Asociación de Consumidores, pues estamos para cualquier duda, problema que surja en este ámbito y ayudar en la medida en que podamos a todos los consumidores que sufran abusos, ¿no?